Buenos días. Esta mañana vamos a buscar el libro Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Desde el versículo 11 del capítulo 9 del libro Hebreos del Nuevo Testamento voy a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hasta el 28 hemos leído. Este capítulo 9 del libro Hebreos es un capítulo muy interesante e importante también para poder entender el corazón de Dios. Nosotros tenemos que saber una cosa.
Todo lo que existe en el mundo tiene su límite. Nada es para siempre. El tabernáculo también. El tabernáculo hecho de manos, es decir, de esta creación, también tiene su límite. Yo sé que algunos en esta época aún están ofreciendo holocaustos, sacrificios, ofrendas en el tabernáculo terrenal, haciendo el altar, el propiciatorio, igualito como indica la Biblia, ahí sacrifican los animales. Pero eso ya no tiene sentido. Aunque uno haga igualito exactamente como indica la Biblia, eso ya no vale ni sirve. ¿Por qué? Ya llegó el sumo sacerdote verdadero, que es Jesucristo. Este tabernáculo terrenal ya llegó su tiempo, su fin. ¿Por qué? Jesucristo, como sumo sacerdote, por su propia sangre, entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir que el tabernáculo terrenal ya terminó su función, su papel. A través del tabernáculo terrenal nosotros hemos podido saber cómo se hace la remisión por la sangre. Todo el poder del tabernáculo terrenal está en la sangre. Aquí, en el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin sangre no se hace remisión. Sin sangre no hay perdón. Bueno, entonces, la remisión eterna, ¿cómo viene? No por la sangre de macho cabrío, ni becerro, ni de cabra, sino por la sangre de Jesucristo nos llega la eterna redención. Aquí 23, vamos a ver. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así como por las sangres. Aquí dice 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Entonces, con agua, la sangre de becerro y de los machocabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo. Roció el mismo libro también a todo el pueblo. La sangre misma limpia el pecado, también purifica el tabernáculo, purifica la conciencia también. Eso, el perdón del pecado viene obviamente de la sangre de los holocaustos. Entonces, la purificación, redención viene de sangre, entonces la purificación también no viene de otra cosa, de sangre. Por eso, 22 dice que y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo viene de sangre.
23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El tabernáculo y todos los vasos del ministerio se purificaban por la sangre. Entonces, el tabernáculo celestial también, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué son mejores sacrificios? Aquí 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, cada año con sangre ajena. Quiere decir que cada año ofrecía diferente animal, diferente macho cabrío, diferente becerro. Pero Jesucristo no entró con la sangre de macho cabrío y de becerro, sino con su propia sangre. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, el sumo sacerdote Aarón cada año hacía lo mismo, con diferente sangre ajena. Pero Jesucristo, para no hacer con la sangre ajena, ¿qué hizo? Aquí dice 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para no presentarse muchas veces, Jesucristo no se presentó en el medio de los siglos, sino en la consumación de los siglos se presentó Jesucristo para presentarse una sola vez, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, aquí dice, se presentó en la consumación de los siglos. ¿Qué se refiere la consumación de los siglos? Jesucristo se presentó en el fin de los siglos, en el fin del mundo. Es un poco raro, ¿no? Se presentó, eso es la palabra del tiempo pasado. Pero la consumación de los siglos ya pasó. Entonces nosotros aún estamos en el siglo XXI, aún ni siquiera terminó siglo XXI, aún no sabemos, ¿no? ¿Va a haber siglo XXII o no? Pero aún siguen los siglos. Tal vez puede haber siglo XXII, XXIII, XXIV después de Cristo. Aún estamos en este mundo. Aún no terminó este mundo. Pero la Biblia dice que, este versículo dice que se presentó en la consumación de los siglos. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere esta palabra? Presentarse en la consumación de los siglos para no ofrecerse varias veces. Eso es una palabra muy interesante e importante también. Cuando vino Jesucristo, Jesucristo vino al mundo hace 2000
20 años atrás. Él vino a este mundo, como todos nosotros sabemos. Entonces, los siglos aún siguen y Jesucristo ya se presentó. Entonces, ¿eso qué se refiere? Para Dios, estos siglos ya fueron consumados, quiere decir. ¿En qué sentido? Jesucristo nació en esta tierra, luego fue bautizado en el río Jordán a través de Juan el Bautista. ¿Qué pasó en ese momento? Primeramente, nosotros tenemos que saber un poco sobre Juan el Bautista. Jesucristo mismo dijo sobre Juan el Bautista así. En el libro San Mateo, capítulo 11, vamos a buscar un ratito. San Mateo 11, versículo 11. Así dice este versículo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esta es la explicación que Jesucristo dio sobre Juan el Bautista. ¿Cómo es Juan el Bautista? El mayor entre los que nacen de mujer. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice. Entonces Juan el Bautista, él es más mayor que todos los que nacen de mujer. ¿Quiénes son los que nacen de mujer? Se refiere a todos los seres humanos del mundo, desde el principio hasta el fin. Entonces, en el tiempo pasado, los seres humanos nacieron de mujer. Sí, obviamente. Todos nuestros padres nacieron de mujer. Y nosotros también nacimos de mujer. En el día de mañana, yo aún no tengo nietos. En la época de mis nietos, nacerán los seres humanos de mujer o de hombre. De mujer, obviamente. Eso no se cambia, no puede cambiarse ni modificarse. Entonces, entre los que nacen de mujer, ¿eso qué se refiere? Entre todos los seres humanos que pasaron en el tiempo pasado. Y los seres humanos que existen ahora, que los seres humanos existirán también más adelante. Los que nacen de mujer, esto se refiere de todos los que nacieron desde el principio hasta los que van a nacer hasta el fin de este mundo. No sé, vendrá siglo 22 o no, pero si viene, todos los del siglo 21 también pertenecen a los que nacen de mujer. Es una palabra bastante amplia. Entonces, Juan el Bautista, él es mayor que todos los seres humanos. No se ha levantado otro mayor. Él es mayor en un país. ¿Quién es mayor? El presidente de la República. Así es. Entonces, entre Juan el Bautista y un presidente de una república, ¿quién es mayor? Obviamente Juan el Bautista. Entonces, entre Juan el Bautista y Abraham, ¿quién es mayor? Juan el Bautista, obviamente.
Entre Moisés y Juan el Bautista, también Juan el Bautista es mayor, porque todos ellos también nacieron de mujer. Vamos a suponer que haya un líder tan grande que representa a todas las naciones. Por el momento, los países están divididos. Por un acuerdo nomás se unen. Pero vamos a suponer que aparezca un líder para unir todas las naciones, que va a representar a todos los países. No sé quién será. Entonces, entre Juan el Bautista y ese líder que pueda haber más adelante, ¿quién es más grande? Obviamente, Juan el Bautista es más grande. ¿Por qué? Ese líder también va a nacer de mujer. Entonces el papel de Juan el Bautista es representante de toda la humanidad. Como el sumo sacerdote Aarón, como representante del pueblo de Israel, ponía sus manos sobre la cabeza de macho cabrío y del becerro también. Así es. Así, todo el pecado del pueblo de Israel pasaba a la cabeza de macho cabrío. Lo que hace el sumo sacerdote Aarón, lo que hace el representante vale para todo el pueblo. Entonces, entre Aarón y Juan el Bautista, ¿quién es más grande? Juan el Bautista, obviamente. Juan el Bautista, él es representante de todos los seres humanos, de los siglos pasados, de ahora, de futuro, todos. Juan el Bautista representa a todos los siglos. Aquí está el representante de todos siglos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Él le bautizó a Jesucristo. San Mateo capítulo 3. Ahí explica bien lo que sucedió en el río Jordán. 13. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Así reaccionó Juan el Bautista ante Jesucristo cuando llegó para ser bautizado. Juan el Bautista no podía bautizarle a Jesucristo: Señor, usted es el Hijo de Dios, yo soy un hombre nomás. ¿Cómo un hombre puede bautizarle al Hijo de Dios, al Creador mismo? No puede ser, no debe ser así. Señor, yo necesito ser bautizado por ti, así decía Juan el Bautista. Obviamente, humanamente Juan el Bautista tenía razón. ¿Por qué? Él, claro, él era el mayor entre todos los que nacen de mujer, pero ante Jesucristo no era nada. Jesucristo, Él es el creador de este mundo, el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué le dijo entonces Jesucristo a Juan el Bautista? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Para Jesucristo no le importaba, ¿sí?, lo que decía Juan el Bautista, sino tenía que ser bautizado por él sí o sí Jesucristo para cumplir toda
justicia. ¿Qué es toda justicia? Jesucristo vino diciendo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios nos quiere dar la justicia de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Jesucristo, para hacer la justicia de Dios, para darnos la justicia de Dios, para santificarnos, sí o sí tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Para hacer eso, Jesucristo sí o sí tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Por fin, Juan el Bautista, negándose a sí mismo, le dejó el bautismo. ¿Cómo se hace el bautismo? En el bautismo sí o sí pone sus manos sobre la cabeza de que recibe. El que da bautismo pone sus manos sobre la cabeza del que recibe el bautismo. Entonces, Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo como representante de todos los que nacen de mujer, como representante de siglos pasados, como representante del siglo XXI, donde estamos nosotros, como representante de los siglos venideros. Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Entonces, ¿qué habrá pasado en ese momento? Para eso nosotros tenemos que mirar un poco el libro Levítico, ¿sí? 4, Levítico 4, busquemos. Ahí está una palabra capítulo 1, versículo 4, me confundí, disculpe. Levítico capítulo 1, versículo 4, vamos a leer todos juntos en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. ¿Qué dice aquí? Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces, si no pone su mano sobre la cabeza del holocausto, ¿este holocausto será aceptado como suya? No, en ese caso no. Entonces, aquí está el hombre que ofrece este holocausto. Si pone sus manos sobre la cabeza de este holocausto será aceptado como expiación suya, como la muerte, como el sacrificio de este hombre quien ofrece. Pero si no pone sus manos sobre la cabeza de este holocausto, su muerte no tendrá nada que ver con este hombre quien ofrece este holocausto. ¿Me hago entender? En la expiación, en el sacrificio, el proceso importante es poner su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Se acuerdan ustedes? La vez pasada nosotros compartimos el libro Levítico capítulo 4, versículo 27 y en adelante. Ahí, una persona del pueblo, después de conocer su pecado que cometió, traerá una cabra sin defecto, pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra, luego degollará. Tomará su sangre, pondrá sobre los cuernos del altar. ¿Se acuerdan? Ahí está la imposición de mano. Cuando pone sus manos sobre la cabeza del holocausto, ¿qué pasa?
este holocausto ya no es un animal común y corriente, sino es el hombre que ofrece, que puso sus manos sobre la cabeza de este holocausto. Esto es el poder de la imposición de mano. A través de la imposición de mano, el que pone sus manos y el holocausto que recibe las manos se hacen uno solo. Los dos se quedan como un ser delante de Dios. Este hombre viene a ser este holocausto viene a ser este hombre. Ya no es más una cabra, sino este hombre quien puso sus manos sobre la cabeza de esta cabra. ¿Me hago entender? Así es. Entonces, Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Así. Entonces, para Dios, ¿qué significado tiene esta imposición de mano? Juan el Bautista y Jesucristo ya son uno solo para Dios. ¿Me hago entender? A través de esta imposición de mano, Juan el Bautista y Jesucristo se hacen uno solo. Amén. Esto es el poder de la imposición de mano. Bueno, Jesucristo es Juan el Bautista es Jesucristo. Pero Juan el Bautista, él no le bautizó a Jesucristo como un judío nomás, sino como representante de todos los siglos, como representante de toda la humanidad, puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo como representante de todos nosotros, de nuestros padres y de nosotros y de nuestros hijos también. Amén. Como representante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No es que Juan el Bautista solo puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo, sino nosotros ya pusimos nuestras manos sobre la cabeza de Jesucristo a través de Juan el Bautista. Amén. Entonces nuestros hijos también, no importa en qué siglo vendrán nuestros hijos, siglo 21 o 22, 23, ellos también ya pusieron sus manos sobre la cabeza de Jesucristo a través de Juan el Bautista. Esto es el papel de Juan el Bautista, el mayor entre todos los que nacen de mujer. Amén. Eso es lo que ya sucedió. ¿Eso qué se refiere? Todos nosotros y Jesucristo somos uno solo. Amén. Ya somos uno solo con Jesucristo. Así es. Jesucristo y nosotros ya fuimos uno solo en el río Jordán. Busquemos rápidamente el libro Romanos, capítulo 6. El libro Romanos, capítulo 6. Busquemos rápidamente. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Nosotros ya hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Ya fuimos bautizados juntamente con Jesucristo a través de Juan el Bautista en el río Jordán. Amén. Entonces, a partir de ese momento, Jesucristo no fue solamente el Hijo de Dios, sino Jesucristo fue Pastor Abraham Han,
Jesucristo fue todos ustedes. ¿Me hago entender? Jesucristo no era un solo hombre, sino Él ya era yo, era ustedes, era nuestro Hijo. Ahí está, todos los siglos. Ahí está, todos los seres humanos. ¿Me hago entender? Todos los seres humanos de todos los siglos están en Jesucristo, con Jesucristo. Así fueron bautizados juntamente con Jesucristo en el río Jordán en aquel momento. Amén. Por eso, Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos para limpiar todo el pecado del mundo. Por eso en el libro San Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Así mismo. Luego, Isaías capítulo 53, versículo 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así fue. Así todos los pecados de nosotros y el pecado del mundo pasó a Jesucristo a través del bautismo. Por eso, desde ese bautismo, Jesucristo ya no era más hijo de Dios solamente, sino fui yo. Jesucristo fue Pastor Abraham Han, pecador, hombre maldito, 100%. Amén. Por eso, Jesucristo tenía que ser crucificado como si fuera un malhechor, aunque él no cometió ningún pecado. ¿Por qué Jesucristo recibió ese tratamiento como si fuera un malhechor? Porque él ya era Pastor Abraham Han, hombre maldito y pecador. Por eso tenía que morir. Jesucristo fue todos ustedes en ese momento. ¿Quién tenía que ser crucificado en la cruz? Yo. ¿Quién tenía que ser crucificado en la cruz? Todos ustedes. A través del bautismo, nosotros y Jesucristo fuimos uno solo. Entonces, resulta que ¿quién murió en la cruz? ¿Jesús? ¿Cristo? Aparentemente sí, por una parte sí, pero de verdad, todos nosotros fuimos crucificados en la cruz. Por eso el juicio por el pecado ya se acabó en la cruz, ya se acabó. Todos nosotros fuimos bautizados por la muerte de Jesucristo juntamente con Jesucristo. Amén. Así se abrió el mundo nuevo. Entonces todo el pecado del mundo así fue pagado por la muerte, por la sangre de Jesucristo. Entonces Dios ya no tiene nada más para cobrar de nosotros. Porque lo que pagó Jesucristo fue más que suficiente. A los muertos Dios no puede condenar otra vez tampoco. Todos nosotros fuimos crucificados en la cruz juntamente con Jesucristo. Ya recibimos la maldición, el juicio juntamente con Jesucristo. Por eso ya no hay más justicia.
juicio. Ya no hay más juicio. Ya no hay más maldición por el pecado. Porque Jesucristo ya recibió por nosotros toda la clase de maldición, toda la clase del juicio también. Por eso, para Dios, todos los siglos ya fueron consumados a través de Jesucristo. Por eso Dios con seguridad nos dice que somos justificados. Justos quiere decir, somos santificados, somos limpios perfectamente. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que ver con el pecado nosotros? Nada que ver. Nada que ver. Para eso se presentó Jesucristo en la consumación de los siglos. Por fin, a través de la muerte de Jesucristo, nos quedamos sin nada que ver con el pecado. ¿Me explico? Así fue. Por eso Jesucristo aseguró con su palabra, consumado es. Amén. Consumado es. La muerte de Jesucristo en la cruz había sido la consumación de los siglos. Amén. Ahí fue. Ahí fueron consumados todos los siglos. Por eso, Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Para Dios ya no tiene sentido lo que hacemos nosotros, aunque uno cometa más pecado, menos pecado, que haga algo bueno, algo feo, algo lindo. Dios ya no le interesa. Solamente le interesa lo que logró Jesucristo. Amén. El sacrificio de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Con esto Dios ya nos aseguró. ¿Qué cosa? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así Dios nos dejó sin nada que ver con el pecado. Por eso Hebreos 9 dice 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí, la muerte está ya establecido. Después de la muerte que hay, ahí viene el juicio. Pero el juicio ya está. A través de Jesucristo ya se acabó. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amados, no se preocupen por lo que hacen, por lo que suceden. ¿Sí? Todos los siglos ya están dentro de Jesucristo. Todos los siglos ya fueron consumados a través de Jesucristo, pagados por la sangre de Jesucristo. Así fue la expiación eterna, eterna redención, el perdón eterno del pecado. Así fue por la sangre, por la muerte de Jesucristo. Amén. Esto es lo que logró Jesucristo. Muchas gracias por escuchar atentamente. Así es, lo que dice la Biblia es muy, muy interesante y divertido también. En cada culto vamos a seguir compartiendo. Gracias. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este culto que nos permite. Que bendiga a todos los que oyen esta palabra para poder aceptar el corazón de Dios, para poder recibir la sabiduría de Dios, para poder estar bien con Dios sin ningún problema de su situación. Por favor. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.